Diálogo abierto entre lo sacro y lo profano es un encuentro para conversar sobre diversos temas y contribuir en la formación individual de una conciencia crítica. Un empeño de situarnos frente a Dios y en la comunidad para construir responsablemente la historia. Conversamos y compartimos en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Bienvenidos. Nos volvemos a encontrar, Manuelito. En esta vez vamos a hablar de si es necesario repensar la sexualidad. Y está con nosotros una queridísima invitada, la doctora Alexandra Santiana. Iniciemos. Bien, Padre Fermín, compañera, buenos días, buenas tardes. Es grato otra vez tener este espacio, que realmente es un espacio para la discusión, el debate, porque realmente lo que nos interesa a nosotros es tener personas, o sea, construir personas, identidades, o sea, nuestro interés fundamental es eso, aportar a la construcción de seres humanos realmente que contribuyen igual a crear humanidad, ¿no? Que es lo que nosotros nos interesa, ¿no? Dar ese paso cualitativo que decíamos de la prehistoria a la historia, sería bueno poder empezar. Yo creo que es un tema fundamental, además, el tema de la sexualidad para los seres humanos. Así que, buenas tardes. Empecemos. La doctora Alexandra Santiana tiene 3 maestrías, 40 especializaciones y tiene un trabajo realizado de modo brillante sobre lo que puede servirnos y que de hecho nos debe servir sobre tratamientos, sobre estrés postraumático, sobre el abuso sexual, también los conflictos de pareja, la terapia familiar y claro, todo lo que tiene que ver los conflictos existenciales. ¿Qué cosa es la sexualidad, doctora Santiana? Mira, buenos días, que tengan un buen día a todos. Aquí tenemos que definir lo que es la sexualidad, lo que es el sexo y lo que es el género. Sexo son los órganos sexuales, internos y externos. El género es la identidad que cada ser humano, cómo se define, cómo se entiende, cómo se asume. Y la sexualidad es cómo se ejerce la vida sexual. Entonces, la sexualidad para mí tiene sus tiempos, tiene su forma de percibir y es un resultado de los pensamientos que nos van generando desde que somos niños. Porque muchas veces a los niños es normal que a veces un niño tiene curiosidad y se toca y empieza a sentir un estímulo y enseguida viene mamá o papá, le pegan ahí encima y le dicen, deja eso cochino. Entonces el niño asume, mi cuerpo es cochino. Yo no puedo tocar mi cuerpo, nadie puede tocar mi cuerpo. Y cuando crecen, tienen vergüenza de su cuerpo. Entonces, ¿cómo van formándose los chicos desde la niñez, desde la adolescencia, la juventud? Todo eso repercute en sus creencias. Entonces, así como hay creencias adecuadas, hay muchísimas creencias equivocadas, que no solamente nos limitan, sino que a veces nos permiten entrar en situaciones que no son adecuadas, muy permisivas a veces. Pero hay algunos chicos que tienen vergüenza o chicas que tienen vergüenza, pero hay algunas que no tienen vergüenza. Exactamente. ¿A qué se puede justificar eso? ¿Cómo se puede comprender eso? Mira, yo soy bastante humanista y para mí el amarse a uno mismo es fundamental. Yo pienso que para mí hay un mandato que es súper importante. Así como uno ama al otro, tiene que amarse igualito a uno mismo. Cuando uno se quiere a uno mismo, no hace autosabotaje. Cuando uno se ama a uno mismo, se autorrespeta, se autovalora, hace cosas por el bien personal. Cuando uno no se ama, no importa lo que pase, con tal de vivir el momento. Como yo creo que no valgo mucho, no importa el que venga. Aunque sea así, no importa que me maltrate, con tal de que no me deje sola. Porque como no me amo a mí suficientemente, como no me valoro, capaz que nadie me va a amar y me permito ser maltratada. Y muchas veces en la sexualidad pasa eso. Ahora,
dentro de lo que tiene que ver con la sexualidad, justamente yo trabajo mucho el tema de abuso sexual, porque el porcentaje oficial, por decirlo de alguna manera, es que 2 de cada 3, o sea, alrededor del 67% de niñas, niños y adolescentes han sido abusados y la mayoría no tienen terapia. Se dice que en términos reales son 3 de cada 4, lo que pasa es que muchísimas personas no denuncian por vergüenza, por miedo, por no dañar a la familia, por un montón de intereses personales, familiares. Entonces, cuando hay esta situación tan real, las personas siempre que hay un abuso sexual, las personas creen que son como personas usadas, dañadas, que nadie les va a querer. Entonces, ahí es cuando a esas personas ya no les importa lo que pasa en su vida. Y salen como que eso fuera a vivir. Hay muchas chicas, hay muchos hombres, chicos o hambras, ¿no? Jóvenes que me dicen, es que yo tengo que aprender a vivir y a vivir bien. Les digo, pero hijito, eso no es vivir, pues. Eso es poner en riesgo, ponerte en el filo de la vida. Si vos te vas a un bar, te mandan los tragos, te metes con cualquier persona, tienes un riesgo altísimo de perder la vida. No sabes quién es, no sabes qué va a pasar, no sabes si te puede contagiar de algo. Eso no es vivir. Eso es querer tener placer a corto plazo versus grandes problemas a largo plazo. En la sociedad ecuatoriana, a mí me gustaría, Manuelito, que entrar en lo que es nuestra sociedad ecuatoriana, porque parece ser que lo que usted nos comenta, doctora Alexandra, es para un cierto número de sociedad, para una élite, para los que tienen oportunidad. Porque me parece que la gran mayoría de personas, que no sé el porcentaje, pero este tema, si no sigue siendo un tabú para ellos, es algo que ni siquiera le prestan atención, sin embargo, les afecta muchísimo. No sé, Manuelito, si tú puedes formular otra pregunta y después nos compartimos con la doctora. Además, bueno, yo creo que el tema del sexo, como el tema de la comida, es un tema cultural, ¿no? Hay un escritor que decía que si no tuviéramos cultura, tragaríamos y fornicaríamos. ¿Cuál es la diferencia? O sea, culturalmente, pero además, esta sociedad, ¿qué tipo de cultura nos está dando para poder entender realmente qué es la sexualidad? ¿Por qué la sexualidad no puede ser un tema lindo, agradable, bonito, solidario? Se entiende que hay millones de estas cosas que uno puede decir, y la poesía y no sé qué, pero tenemos además un tema cultural gravísimo, ¿no? La violencia, las aberraciones, los mitos, las religiosidades, los miedos, una cantidad de cosas que nos han ido omitiendo, el lenguaje. Yo sí creo que en temas culturales, inclusive, yo creo que ha hecho un papel bien nefasto las iglesias, ¿no? Los conceptos religiosos han hecho un daño enorme al subyugar y al descalificar el tema de la sexualidad femenina, por ejemplo, ¿no? Que parte del tema. Yo me acuerdo también el famoso de lo que dice el padre Fermín, o sea, este no es un tema solo de hombres o de mujeres. Obviamente hay un machismo exacerbado, pero que también se refleja en las mismas prácticas, inclusive de las mujeres, de las niñas, de los jóvenes, o sea, el famoso Chullita Romero, pero también había las otras, las chullitas, ¿no? Que se manejaba aquí. O sea, hay un tema social que existe esta cosa, ¿no? El idioma, lo peyorativo del idioma, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? El zorro y la zorra, la mujer liviana, el hombre liviano, millón de cosas así que se han ido manejando. La suciedad que se planteaba en las religiones en el tema de la menstruación de las mujeres. Yo me acuerdo de este compañero italiano, Foco, el tema de la sexualidad, ese texto que dice de que hagamos el sexo en paz, ¿no? Como ni siquiera la gente conoce su sexualidad, sus órganos, ¿no? No valora su cuerpo, un millón de cosas. O sea, yo voy por eso aquí, o sea, la sexualidad, ¿qué implicaciones tienen estas cosas? O sea, ¿cómo educarse? Si uno desde que se levanta tiene hasta los dibujos animados que se pegan. O sea, no sé, o sea, yo creo que es un tema demasiado, como que es consustancial al ser humano, ¿no? O sea, que uno no puede prescindir de la sexualidad, no puede prescindir de la comida. Lo que pasa es que hay comidas y comidas. Uno puede comer como animal y otra cosa puede comer un platito por lo menos bonito y limpio, no sé. O sea, yo creo que hay un millón de cosas que habría que usted nos puede explicar realmente sobre estos temas. Exacto, verás, esto del sexo
Es un tema que es real, porque el sexo son los órganos sexuales. Yo alguna vez hice incluso el trabajo que hice como pasantía fue en las Tres Manuelas, donde se trabaja mucho lo que es el abuso sexual. Hablábamos y hacíamos programas educativos con niños preescolares, de escuela, de secundaria incluso. Y era increíble. Una vez trabajábamos con niños preescolares y entonces hablábamos de que el órgano sexual. Entonces, cuando alguna vez dijimos, bueno, ¿y el pene? El niño decía, no, eso no digan, eso es una mala palabra. Eso jamás se puede decir. Entonces, ponerle apodos estaba bien, pero ponerle el nombre real no, porque es como algo prohibido, como un mito. Entonces no se lo maneja de una manera natural. Y obviamente que todo eso tiene que ver con un machismo, pero entendiendo que el machismo no solamente viene de los hombres. Lamentablemente también hay muchas madres, hay muchas mujeres machistas que le dicen, hijita, tu hermano sí puede porque es hombrecito, pues vos no, vos eres mujercita, vos tienes que ser recatadita. Y resulta que hombres y mujeres deberíamos ser recatados, no solamente por ser hombre o por ser mujer. Entonces, el respeto debe ser por ser humanos. Porque yo tengo una idea que siempre repito, y es que todos los seres humanos nacemos valiosos por derecho propio. Nacemos valiosos. O sea, la valía no nos da ni nos quita a nadie. Pero nosotros sí malinterpretamos cuando las chicas, por buscar aceptación, que alguien le quiera, que el hombre le come al cuento, está sexualmente con un chico. Y luego le dicen, no, es que esta es una fácil que no sirve para nada. Ella solamente para jugar. Pero el mancito, los hombres que hacen eso, ellos sí, pues son chicos muy valiosos, tienen una experiencia maravillosa. Pero es la concepción que ciertas personas quieren dar a eso. Por eso ahí está la parte de educar como humanos, como personas. Porque ni los hombres son mejores que las mujeres, ni las mujeres son mejor que los hombres. Somos un complemento maravilloso, pero que tenemos que aprender a valorar. El ligamen interesante entre lo que es el sexo y lo que son los afectos interiores. O sea, eso de sentirse uno acogido, ¿no? Eso que se debería trabajar en casa, pero si esta palabra acogida, el ser acogido, o sea, el formar una familia, el ser parte de una familia. Panuelito ha hecho ha utilizado una palabra muy interesante que es la palabra cultura. Claro, pero a mí me parece que ahí hay que hacer una diferenciación, aunque es muy difícil en las lenguas castellanas, en las lenguas provenientes de latín, las lenguas romanas, lo que es cultura y lo que es civilización. Porque una cosa es la forma de pensar, que por ejemplo, yo creo que los ecuatorianos, o sea, sabemos, hemos razonado, nos hemos investigado, hemos hecho, tenemos una narración, tenemos un concepto de cómo vivimos esa sexualidad. O sea, los ecuatorianos sabemos lo que decía, o sea, es que se crea la vergüenza de algunas cosas, sí, pero yo veo muchas veces o sea, que no tienen vergüenza del cuerpo, todo lo contrario, o sea, les gusta mostrar el cuerpo. Y eso corresponde a unos conceptos, a unas ideas. Mientras que la civilización sería aquella promoción de lo humano, ¿cómo decir? Lo humano, lo que ennoblece, lo que dignifica al ser humano. Ahora, yo regreso al tema, porque me parece que, claro, en los estratos sociales bajos, medios bajos y altos con bastante ignorancia, que si bien es cierto, los otros dos estratos, la culpa es menor, digamos así, en el estrato alto no me parece que haya una merma de culpa, sino todo lo contrario, porque teniendo los medios para hacerlo, se debería tener. Ahora, ¿cómo se puede ayudar en la formación de la personalidad en los estratos bajos? Cuando parece ser que es un océano. Aquí, yo he visto, el otro día voy a una casa y me encuentro con una niña que venía en mano con otra guaguita, con otro guaguito, y le decía, ¿para qué viene? Decía, vengo a curarle el espanto. Y uno no sabía si venía a curarle el espanto a la niña o a la jovencita que había tenido a la niña. ¿Cómo hacemos? Porque sabemos que no es un tema baladí, no es un tema, sino todo lo contrario, más bien es un tema fundamental, la formación en este campo de los niños y de los jóvenes. ¿Qué recomendaría usted?
Yo sí pienso que esa parte de la cultura hay que tomar mucho en cuenta. Cuando yo hago una historia clínica, cuando hago la anamnesis, yo siempre pregunto, ¿dónde naciste? ¿Dónde vives o dónde viviste más tiempo? Porque no es lo mismo hablar con una persona que vive en Guayaquil que con una persona que vive en Guaranda. Los dos son totalmente valiosos, pero culturalmente son distintos. En Guaranda se van a acostar a las 9, 10 de la noche. En Guayaquil recién salen a las 11 de la noche, a las fiestas. Entonces, ¿cómo se manejan las cosas? ¿Cómo se dicen las cosas? Una persona en Guayaquil dice las cosas de frente. Uno en la sierra trata de callarse y de no decir. Entonces, y uno nota cuando ve a una persona de la costa, de la sierra, dices que no, me da iras porque aquí no dicen nada, porque pensamos de manera distinta. Y eso tiene mucho que ver en cómo se manejan las cosas. Yo no veo mucha diferencia en el plano económico. Yo veo mucha diferencia en cómo las familias manejan ese tema. Hay padres que son extremadamente cerrados y que creen que proteger a sus hijos es ponerle en una burbuja. No pueden tener amigos, no pueden tener novios, no pueden ni tocarse, pobre de que se den un beso, porque ahí sí, fregada la vaina. Pero hay otras familias que son mucho más abiertas y que les dicen, no, yo prefiero que tú conozcas gente y aprendas a decir que no. Entonces, ¿cómo se maneja ese tema? Tiene que ver también cómo fueron criados. Y esa crianza es distinta en diferentes partes del país, que no les hace ni mejores ni peores, son estilos de crianza. Y uno por eso tiene que entenderse. A mí me dicen, yo nací en Guaranda, muy bien, pero tengo que saber que por el frío tienen otro tipo de costumbres. A veces en sitios pequeños se cuidan mucho del qué dirán de la gente. En cambio, en otros lados es distinto. Yo alguna vez tuve un paciente que era una persona musulmana que se enamoró de una mujer que vivía en Machala. Y obviamente, pues la mujer de Machala él le conoció con tremendo escote. Porque en la costa la gente anda con tremendo escote. Y no por mostrar algo, porque hace calor, porque todo el mundo se maneja de esa manera. Pero para su esposo eso era totalmente equivocado, a pesar de que él le conoció así, pero que asumía que ahora que están casados tiene que cambiar. Entonces, asumir que culturalmente tiene que haber una fusión automática, instantánea, mágica, no es así. Y lo mismo pasa en la sexualidad. La sexualidad no es algo que uno tiene que asumir. La sexualidad es algo en lo que uno tiene que prepararse para poder comprender. Porque es un tema fundamental en lo que decíamos, no solamente por Maslow, o sea, en la vida en general. Uno tiene que comer, tiene que alimentarse, tiene que tomar agüita, tiene que dormir. Y la sexualidad es parte de la vida humana. Está comprobado que quien no tiene una vida sexual plena tiene ciertas afectaciones de salud porque es no desfogar ciertas cosas. La sexualidad ayuda al corazón, ayuda a un montón de cosas. Y es algo natural en el ser humano. Pero no tiene que ser como un deporte de alto riesgo. Tiene que haber un compromiso, tiene que haber una estabilidad emocional, tiene que haber un acuerdo, y no tácito, sino explícito, de exclusividad afectiva. Porque no es algo en que uno tiene que ir viendo a ver qué pasa y con quién le va mejor y que no le importe los sentimientos del otro. Porque yo sí creo que una cosa es la relación sexual y otra cosa es hacer el amor. Claro, a ver, pues yo sí creo, yo no soy moralista, pero realmente yo a veces no tengo palabras, yo no sé cómo enfrentar el tema. O sea, a ver, yo creo que hay una cantidad de problemas que nunca creo que se discuten a nivel de la sociedad. Por ejemplo, yo creo que ya, por lo menos en este país, ya se están discutiendo algún tipo, por ejemplo, el tema de género, ya se discute en los colegios, a pesar de la oposición de muchísima gente, de poquísima gente, que tienen estos conceptos así moralistas cerrados, ¿no? Pero yo sí creo que el tema de la promiscuidad sexual es un tema grave, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento de los moteles en las ciudades es parte de esta promiscuidad sexual, o sea, es una cosa así. ¿Es lícito? ¿No es lícito? Yo no tengo yo por qué ponerme a legitimar, pero es un tema ya de parejas, o sea, ¿qué tipo de relaciones manejan? El tema hoy mismo cada vez hay, bueno, antes no se divorciaban por una cantidad de cosas. Ahora las parejas se divorcian muchísimo más. Dicen que en el Ecuador se divorcian más de los que se casan. Aquí está legitimada las relaciones naturales, o sea, los compromisos que se llamaban, o sea, una cantidad de cosas. Pero aquí hay una cantidad de elementos que son gravísimos, la prostitución, la pedofilia, una cantidad de cosas que hay. Yo me acuerdo alguna vez teníamos un cura amigo, dos curas. El uno, un francés que hablaba a unas mujeres en Guayaquil sobre cómo hacer el amor con su pareja.
y se asustaban, ¿no? O sea, como les dé la gana, hagan, o sea, gocen, tengan el placer de su compañero. Y una vez pasábamos, claro, lo que se dice de Guayaquil, con un cura Jesús vivíamos por la 20 por Guayaquil, y la 18 era una cosa brutal, porque las compañeras trabajadoras sexuales era en la calle semidesnudas, pero, o sea, era una cosa, ahora ya entiendo que tiene otra lógica, pero los prostíbulos también han crecido. Claro, y otra cosa, mientras más plata tienen, más posibilidades tienen inclusive de joder y de dañar a compañeras mujeres. Y como que hay mucha necesidad también de la gente mejorar sus condiciones de vida a través de la sexualidad, a nivel de la cosa de la empresa privada, de la pública, o sea, mientras más bonita también hay un acoso sexual y una cantidad de pendejas que se dan. Yo creo que alguna vez vi algún tema en un ministerio que decían hay que conseguir, claro, 24 jefes, 24 escritorios, 24 jefes, 24 sillas, 24 carros y los mejores rabos del ministerio, ¿no? Es un poco la lógica de toda esta cosa, ¿no? O sea, yo tenía compañeros que el papá les pagaba para que vayan a los prostíbulos, todo el tema del manejo así, todo, o sea, uno se siente con el derecho de estar por sobre las compañeras. El tema son un millón de cosas gravísimas que giran sobre el tema de la sexualidad. O sea, ¿qué implicaría realmente tener una sexualidad grata, no? Porque además se dice que, por ejemplo, el hecho de que la madre dé el seno a la criatura es importante en el tema de la sexualidad. El tema de la caricia, dicen que es importante a los niños de parte de los padres, ¿no? Va formando personalidades, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos para poder construir una sociedad ética, justa? Porque son temas, si no enfrentamos todo este tipo de temas, lo mismo nos da cualquier cosa. O sea, comer tripamilk en la basura o comer en un buen plato, o sea, lo mismo da cualquier cosa. O sea, ¿cómo hacer que esto sea grato, bonito? ¿Cómo construir una sociedad de otro tipo? No se trata de ser moralista, yo tampoco soy moralista, pero soy realista. O sea, a mí me gustan las cosas claras, porque pienso que uno tiene que manejar en un rumbo claro para que las cosas funcionen. Si uno va por cualquier lado, el resultado también puede ser cualquiera. La prostitución no es solamente un prostíbulo. A mí lo que me preocupa muchísimo es lo que Fermín decía, o sea, no se puede pensar que las personas no tienen recelo de sus cuerpos. Yo pienso que mucha gente sí cuida su cuerpo, ¿no? Pero sí hay muchas chicas que no necesitan un prostíbulo, o hambras del colegio, que por un regalo, por un reloj, por una computadora, por un viaje, se vuelven guambras, mujeres de compañía. Y de personas adultas, y a veces adultos, bien grandes. Y las chicas lo toman como, no, solamente salgo un ratito y me da un regalo. O sea, prestar un servicio a cambio de un pago tiene ese nombre. Entonces, pero ellas lo normalizan. Eso no tiene nada de malo, qué exagerados, qué retrógradas. O los padres no tienen ni la más mínima idea de qué es lo que pasa con esos chicos que su primera experiencia sexual fue un prostíbulo, porque su concepción de la sexualidad pasa a ser equivocada. Es la misma que cómo se siente un hombre o una mujer cuando su primera vez fue con abuso sexual o con un hombre borracho. Entonces, cómo ellos manejan la sexualidad es con miedo, con asco, con repulsión, con descontento, como que fuera lo peor de la vida. Y no pueden manejar un tema que es normal, que es natural. ¿Pero por qué? Porque su primera experiencia fue traumática y sobre todo porque nunca fue tratada. En cuanto a lo que estamos viendo aquí, los métodos de iniciación en la sexualidad, no sé cómo se puede decir, pero aquí hemos visto, usted ha citado por lo menos dos. Uno, que es eso, que el papá, como dice Manuelito, le lleva al prostíbulo al joven, ¿cierto? La niña que es por un por un regalo y esto, o sea, no entra lo que se llama, sino viene, el concepto es la prostitución. ¿Qué otros métodos habrían? Ya que parece ser que los padres están un poco alejados de esta formación realmente. O sea, ¿qué métodos, a quiénes se entrega la formación en este campo? O sea, se les ha entregado a los amigos, que no sé cuánto conocimiento tienen ellos, ¿a quién más se ha entregado? A los medios de comunicación, al cine, a esos a los que se ha entregado la formación de la sexualidad, tomando en cuenta que la sexualidad no es una cosa que no tenga su importancia, sino que forma la personalidad. Deberíamos tomar en cuenta esto. Usted cuando encuentra un papá, una mamá
¿Qué les aconseja al respecto? Primero, cuando yo hablo con los padres, les pido que ellos se informen, que ellos se eduquen, que ellos dejen de tener miedo. A mí me encanta, hay una psicóloga chilena que es genial, que ella dice que esta es la única generación que tenía pavor de los padres y un miedo inmenso a los hijos, porque les da miedo hablar esos temas con los hijos, porque piensan, primero, que como los hombres saben más que uno, piensan que los chicos van a pensar, no, ustedes son de otro tiempo y no nos entienden. Entonces, no saben cómo generar un diálogo. Lamentablemente las familias, pocas familias tienen un buen diálogo. A veces tienen monólogos, pero no tienen un diálogo. Los padres tienen que aprender a escuchar, así como tienen que aprender a decir las cosas adecuadamente. Porque entendamos que educar a los chicos no es castigar, educar es enseñar. Y enseñar significa, a ver, tienes que valorarte. ¿Qué es la sexualidad? Porque también esto de los sitios prohibidos del cuerpo, que les enseñamos a los niños, a veces se malinterpreta, ¿no? O sea, son prohibidos hasta que tienen 11 años, después ya no son prohibidos. Y muchas veces dicen la vagina, el pene, la nalga. Yo digo, a ver, el busto. Digo, pero también la boca. Porque nadie te puede dar un beso, eso de besos robados. No. Hay muchos, yo tengo casos de niños de 11 años que fueron besados por un niño de sexto curso, de tercero bachillerato, delante de sus compañeros. Eso fue un abuso público. Y normalizan. No, si fue un chiste nomás. Y no se dan cuenta cómo eso afecta. Entonces, son los padres los que tienen que hablar con los hijos, pero sin miedos. Por eso ellos tienen que estudiar, darse cuenta, ver, leer. Ahora en Google encuentran de todo, pero no cualquier Google. Vean cosas serias, cosas reales. Pero si ni los propios padres saben de esto. No sé, yo lo que quería decir, y me parece que hay un concepto detrás que me llama mucho la atención, que es la parte de la prostitución, pero no, digamos así, para obtener, en este caso, un cambio sexual, sino por cualquier otra cosa. O sea, no estamos, o sea, en el momento en que ponemos, te doy esto por esto otro, y enseguida podemos cambiar las cosas, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. Porque no hay una valoración adecuada. Yo tengo chicos que están con personas, un jovencito, hombre, lindo, inteligente, hermoso. Lamentablemente sus padres no tienen recursos, lamentablemente digo porque él piensa que no tiene cómo valerse por sí mismo. Un hombre adulto le propuso que vaya a vivir con él y que le pagaba los estudios. Y este chico no es homosexual, simplemente porque le paguen los estudios. Entonces, qué grave llegar a ese punto. O sea, si nosotros hablamos con los chicos para que aprendan a valorarse, que aprendan a que hay muchos caminos para lograr sus metas, lograr sus retos, lograr lo que se proponen, y no creer que las cosas fáciles son la solución. Entonces, en este tema, ahí es cuando los padres tienen que hablar con sus hijos. Porque si un padre le dice a un hijo, vos eres un tonto, vos no sirves para nada, perdón la expresión, pero hay esta palabrita que la normaliza mucha gente que dice, vos eres un pendejo que no sirves para nada. Entonces, no se dan cuenta que eso para muchos chicos es un insulto. Es un decirles, como tú eres un tonto y no puedes, nunca vas a poder. Y eso queda en la mente, y más cuando viene una palabra de una persona tan significativa como es el papá o la mamá. Entonces ese chico piensa que no puede, que no vale, que no va a lograr. Si le damos el mensaje contrario, que es real, mira, tú te vas a encontrar con problemas en la vida, pero hay caminos. Tú tienes que ver un camino, y si no tienes cómo, habla con otras personas. Encuentra una persona de confianza, no cualquier persona, porque el abuso es muy frecuente. Habla con una persona que realmente te dé la confianza y tú dile lo que piensas, lo que sientes, lo que necesitas. Entonces vas a lograr lo que te propones. Pero estos son temas que después viven con la vergüenza eterna, como digo yo. Y esa vergüenza eterna merma su confianza. Y no se creen dignos, no se creen merecedores de algo bueno en la vida. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Hay que transformar eso y que saquen lo mejor de cada uno. Voy a robarte el turno, Manuelito. Te voy a robar el turno para indicar, porque me muero por preguntar esto. Lo sacro y lo profano. Supongo que usted ha escuchado que existen algunos católicos por aquí y que los católicos tienen una cosa que se llama catecismo. Y en el catecismo hay unas enseñanzas. Eso, la forma de hacerlo, no sé si usted lo ha visto. ¿Ayuda? ¿No ayuda? ¿Es influencia? ¿Es positivo? ¿Negativo? ¿Qué opina usted del catecismo? ¿De la enseñanza del noveno, del sexto mandamiento, de las cuestiones de estas? Yo no soy curuchupa, pero yo creo mucho en Dios.
Yo soy una mujer totalmente afortunada, aunque mucha gente no me comprende. Y digo que soy afortunada porque Diosito y la vida me han bendecido con muchas cosas buenas. Yo tuve la suerte de nacer católica, tuve la suerte de conocer, casarme con un judío y me hice judía. Me divorcié de él, entré, busqué el mundo musulmán, comprendí, abrí, me di cuenta que no era. Luego entré al mundo cristiano, luego entré, así, he conocido un montón de cosas en la vida. Entonces que mucha gente me dice, pero qué mal, les digo, no, porque eso a mí me dio una cantidad de información impresionante. O sea, es increíble lo que uno puede aprender en el mundo católico, en el mundo cristiano, en el mundo judío, en el mundo musulmán, que son, para mí, como dice la última parte, hay un solo Dios, todos somos hermanos. Lo que pasa es que tenemos rituales diferentes nomás, porque uno va comprendiendo eso. Entonces yo sin entrar a ese mundo rígido, porque yo creo en la libertad, porque si yo hubiera nacido en otro lado tendría otra religión, o pensaría de otra manera. Cada cual tiene su propia historia y por eso su propia formación. Pero yo generalmente les digo a las personas, sin querer imponer, pero les digo, verás, cuando tú estás con tus hijos, le pones la parte de sus pensamientos adecuados, de sus emociones adecuadas, para que sus reacciones sean adecuadas. Pero la parte de la espiritualidad, para mí es fundamental, porque para mí los seres humanos tenemos los tres campos, cuerpo, mente y espiritualidad. En el campo que elijan, porque una cosa es nacer en Israel, otra cosa es nacer en Arabia, o sea, el que nace donde nace se forma así, pues entonces no podemos decir que los unos están bien o los otros están mal. Entonces, cuando uno tiene esta formación de la espiritualidad, es como que tú vives lo mismo, pero lo manejas de una forma diferente. Porque para mí sí, la fe, la esperanza, es una fuerza que transforma. O sea, tienes los mismos problemas, pero lo manejas de otra forma. Porque tienes un desarrollo personal distinto. Entonces la parte de la espiritualidad no es como la gente dice, es que no ser curuchupas. No se trata de ser curuchupas, se trata de tener esta formación, Pero, este complemento. Alexandra, yo lo que me refería precisamente es a una cosa súper concreta, es la enseñanza del catecismo católico. A eso es a lo que me refería. No sé si es que eso, tú en la consulta o alguien ahí dice, bueno, pues, ¿esto qué ha hecho con esa persona? ¿Cómo ha influido? ¿Positivo, negativamente? Positivo. Cada uno en su mundo positivo. Cuando yo te digo que he tenido la suerte de vivir esta parte de la espiritualidad, yo no creo que ninguno sea mejor que el otro. Pero es una riqueza espiritual. Yo aprendí mucho de católica, aprendí mucho del judaísmo, aprendí mucho de cada cosa que he vivido. Y eso nos ayuda más bien a comprender las cosas, no para juzgar a nadie, porque todo en la vida es un complemento. Y por eso dicen que en los últimos tiempos todos seremos partes de un mismo camino. Esa es la parte final, ¿no?, de la Biblia. Y entonces todos somos partes y vamos a acabar en lo mismo porque todos somos hermanos. Lo que pasa es que de las 12 tribus cada cual siguió su propio ritual y sus propias creencias. Y tienen derecho, porque si yo hubiera nacido en otro sitio, lo más seguro es que yo pensaría como ellos. No sé, Manuelito. Yo creo que el tema va, no sé, yo tengo un pocotón de huecos. Por ejemplo, yo he visto prostitución de jóvenes, por ejemplo, pero prostitución de mujeres de edad que prostituyen niños jóvenes en la ciudad de Quito, ¿no? Que les pagan para tener relaciones sexuales. Esos guaguas no tienen problemas psicológicos, al contrario, se sienten unos gallazos de la madre. No. Porque claro, además te pagan para hacer el amor, o sea, en el machismo exacerbado que existe. Pague hacer por ser hombre, les desarrolla mucho más las agallas, son mucho más machos, o sea, pero hay cosas así brutales que se manejan. Y yo no creo en el tema, bueno, creo que la espiritualidad, o sea, ¿qué es la espiritualidad? Porque hay espiritualidad que no necesariamente sea católica o evangélica o religiosa, hay espiritualidad también. El ser humano per se tiene espiritualidad porque ama, desarrolla. El tema es cómo crear otro tipo de... Por ejemplo, este cura les decía a la gente, hagan el amor como les dé la gana. Es grato cuando haces con tu pareja. Y unas acobijadas, otras disque sonrojadas, así. Pero es eso el amor, o sea, en la sexualidad, ¿no? El amor, o sea, la sexualidad con amor implica también darse todo lo que pueden darse, lo que les gusta hacerlo o dar. Pero como que el amor va más allá, no sé, yo no sé,
no sé, una complicidad diaria, ir construyendo cosas, es quererse, es compartir la comidita, cositas, porque yo creo que la relación de pareja, de amigos, va más allá de esas cosas, de compañeros, o sea, porque de todas maneras siempre hay un roce personal con hombres, con mujeres, con cosas, o sea, yo no puedo expresar el respeto, amor a muchos compañeros. Claro, la sexualidad es otra cosa, ¿cierto? El manejo ya, pero ¿eso qué implica? ¿Cómo podemos ir construyendo, o sea, seres humanos así íntegros, ¿no? O sea, que realmente se amen, se respeten. La sexualidad es parte consustancial de los seres humanos. Claro, yo creo, entiendo algunas cosas, por ejemplo, Fermín, por su condición de sacerdote, tiene una lógica que es el celibato. Entiendo yo, el celibato para mucha gente realmente es negarse conscientemente a hacer cosas, o el ayuno. No es el que no come el que ayuna, sino el que tiene para comer, ayuna, deja de. O sea, entiendo, por ejemplo, el celibato como una opción, capaz que está bien o mal, yo no me pongo a juzgar eso, además entiendo que además es otro debate para otras cosas, porque unos dicen que eso además no debería existir. Pero yo creo que hay opciones de los seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que en esto, ¿qué implica realmente amar? Y dentro del amar, la sexualidad, porque la sexualidad de una pareja es amar, compartir, vivir juntos, aguantarse todo, hasta exabruptos, malos olores, todo. O sea, es parte de esa sexualidad. O sea, ¿qué implica el amor? Solamente es fornicar, solamente tener relaciones sexuales, ¿qué más implica? Entonces, pues yo digo, porque yo he visto gente, jóvenes que se sienten gallazos de la madre cuando les contratan para ser putos, en otras lógicas, ¿no? O sea, pues uno dice, bueno, algo pasa, ¿no? O sea, y como todo está tan trastocado, o sea, ¿cómo decir y enfrentar todo este tipo de temas con los jóvenes, las cosas? A mí una vez llegó un guagua, cuando estaba dando clases, un guagua y me dice, vino bravo, y me dice, todas las mujeres son tales y cuales. Dice, ¿qué se siente? Y me explica si tenía mamá, hermanas, ¿no? Entonces ahí empezó a tranquilizarse, ¿no? Porque claro, todas las mujeres son una porquería, menos mi mamá y mis hermanas, ¿sí? Cuando lo grave, lo bueno sería que también los seres humanos entiendan que él es producto de un proyecto supuestamente de amor, de sexualidad, la sexualidad de sus padres, cómo entender que sus padres tienen derecho a la sexualidad, al amor, al respeto, a ser parte también de la vida, ¿no? Uno se niega a entender que mis padres tienen relaciones sexuales, y capaz que lo tienen hasta de viejos, ojalá. Pero ¿cómo entender todo ese tipo de cosas? Y todos estamos llenos de miedos, de cosas oscuras, de idioteces en la cabeza, ¿no? A ver, ahí sí hay dos temas que yo siempre recalco. A ver, el primero, claro que hay mujeres que venden a sus hijos por trago, por plata, pero eso es abuso sexual, eso es una cosa que hay que penarles y necesitan cárcel, porque eso no se puede jugar con la sexualidad de los menores. Yo sí tengo una abuela que le daba a la nieta para que le den trago. Entonces, no, eso no se puede justificar. El hecho de que se pueda manejar este tema de la sexualidad como el amor todo lo permite, tampoco. Eso no está bien, porque el amor debe tener límites. En el amor hay etapas. Primero el enamoramiento, ¿no? Que para mí yo sé decir que es como mi primera maestría en hipnosis clínica. Yo sé decir que es como una especie de hipnosis, porque les ven hasta más guapos, más grandotes, más lindos. Ya pasa el tiempo y ven que no ha sido tan guapo, ni ha sido tan grandote, ni ha sido tan lindo. Entonces ya viene la parte real. Pero el amor para mí no es simplemente una entrega, es un compartir. Es un amor en el que da lo mejor de cada uno para el bien de su equipo, de su grupo, de su pareja, de sus hijos. O sea, el amor no puede ser que todo lo permita, porque en nombre de que el amor es sin barreras, ilimitado, es que se permiten los abusos. No. Ahora, claro que el amor implica tres cosas. La primera, el deseo auténtico de querer estar con su pareja, de aceptarle y valorarle tal y como es, no como yo quisiera que fuera. Pero el ser pareja implica tres cosas fundamentales. Tienen que seguir siendo amigos para reírse juntos, para compartir las cosas juntos. Tienen que ser enamorados. Porque el hecho de que estén casados, estén juntos, no significa que dejaron de ser enamorados. El uno tiene que conquistarle al otro y mimarle y consentirle. Porque eso es ser enamorados. Y eso no se puede perder. Pero también tiene que haber la parte del erotismo. Porque la vida sexual es fundamental. Yo tengo demasiadas parejas
que tienen disfunción sexual, disfunción eréctil, tienen eyaculación precoz, y mucho de eso tiene que ver con el alcohol, ¿no? Porque esa es una de las razones más frecuentes por las que se dan, o por masturbación frecuente que se dan. Entonces, toda esa situación es algo que tenemos que también manejarlo constructivamente. Porque el amor lo permite todo. Yo tengo hasta ahora, siglo XXI, que me dicen, no, pues es que como es mi marido me tengo que aguantar. No, la vida no es para aguantarse. La vida es para resolver los problemas, no para vivir en problemas. Los problemas se hicieron para ser resueltos. Entonces, si hay un problema, arreglemos. No nos mal acostumbremos al malestar. Arreglemos. Todo se puede arreglar de una o de otra manera. El problema es cuando nos mal acostumbramos a vivir mal y pensamos que eso es normal. Yo quiero citar, no sé, 2 o 3 películas. Una, y no, casi va a decir, bueno, no tiene nada que ver con esto. Pero la primera es la última de toda esta saga de Harry Potter y que se llama Animales Fantásticos. Ahí hay unos seres inmensos que son pura sombra, ¿no? Que no pueden controlarse. Este tema a mí me parece que es un poco así, o sea, es una inmensa sombra que no tiene control, o sea, no tiene todavía pensamiento, no tiene desarrollo eso. Y la otra es la película esta de Infiltrados de Scorsese, en las que aparece un señor ahí y les dice a un par de sacerdotes que están por allá, ¿no? Les dice, ustedes se defienden, me parece que es en los Estados Unidos, obviamente, ¿no? Porque esto me gustaría conversar un poco más profundo, ¿no? Les dice, ustedes se defienden diciendo que así les ha hecho Dios. Pues tienen que saber que en este barrio, Dios soy yo, dice el mafioso este, ¿no? Así me ha hecho Dios, la pedofilia y tantas otras cosas más, culpándole a Dios de su forma de ejercer la sexualidad. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, primero, nosotros tenemos que entender que la pedofilia, a pesar de que es un trastorno psiquiátrico, porque es una psicopatología, y que hay que tener mucho cuidado, porque el pedófilo siempre va a ser pedófilo. El pedófilo no se cura. Tanto que en otros países sí hay un mapa, donde si ellos se mueven después de haber estado presos, nuevamente entran presos. Aquí nomás no entiendo por qué no aceptaron esta figura de que tiene que haber un mapeo, porque el pedófilo nunca deja de ser pedófilo. Que no es lo mismo, a veces hay un abuso sexual, es otra cosa. El pedófilo es una enfermedad mental donde necesitan un menor a quien le puedan controlar y así pueden manejar su satisfacción sexual. Entonces, pero es una enfermedad que genera un crimen, ¿no? Sí, pero yo pienso que el pedófilo tiene que manejarse como un delito, así sea una psicopatología. Es un delito porque nadie quisiera que su hijo, su sobrino, su hermano o alguien pase por una circunstancia de esas. Entonces es un delito que amerita una sanción. Pero yo no creo que uno pueda justificar eso. Si este hombre habla de Dios, o sea, ¿cómo concibe a su Dios? Ahora, no te olvides que mucha gente son narcisistas, mucha gente tienen esta idea de que, para mí es la peor bomba, ¿no? Gente que a veces es muy inteligente, pero tiene ideas macabras, porque hay daños cerebrales y a veces, la mayoría de veces, hay daños dentro de lo que es su mente por circunstancias muy difíciles que vivieron en su niñez. Alexandra, ahí en estos daños, perdón, un paréntesis, ¿estos daños cómo se crearon? O sea, ¿vienen de defectos de fábrica? No. ¿O tienen algún daño por el camino? Hay muy pocos que son daños de fábrica. Yo alguna vez tuve un caso de esos que yo tuve que así, no podía ni tragar la saliva porque me contaba que recién salió de la cárcel y que tenía ganas de volver a trabajar, que mató a varias personas. Entonces era un daño cerebral que trabajamos en conjunto con un psiquiatra. Pero la mayoría de veces son daños emocionales que los padres no se dan cuenta. Muchos padres tienen una actitud tan mala, equivocada con sus hijos. O sea, ellos piensan que la indiferencia es normal. Ellos piensan que porque ellos fueron abusados y superaron, supuestamente los hijos también tienen que superar. Muchos padres piensan que como ellos fueron castigados con el cabestro, que fueron metidos, ortigados y metidos en el tanque de agua fría, que esa es la forma de educar a los hijos. Y no se dan cuenta que en este mundo globalizado estamos conscientes que eso no es, pues eso no es educación, eso es maltrato. Yo tenía un papá que a la hija le dejó 3 marcas horribles en la pierna con la hebilla de la correa. Y decía, a mí me hicieron lo mismo. Entonces le dije, no vas a justificar porque tus padres se equivocaron que tú hagas lo mismo. Vamos a diferenciar lo que es maltrato
de lo que es educar a una persona. Entonces, no se puede concebir las cosas bajo el plano de que, como a mí me enseñaron de esta manera, yo tengo que seguir pensando de la misma manera. Entonces, querer justificar que esa formación viene de un derecho divino es lo que vemos en muchos países de gente que tiene alteraciones mentales y que junto a ese narcisismo piensan que el mundo es de ellos, que ellos pueden controlar al mundo, cuando no pueden ni siquiera controlar su propio mundo, pero lamentablemente son seres con una inteligencia, con una habilidad de palabra que convencen al mundo y tienen un montón de seguidores. Yo creo que ahí vale la pena, claro, lo del Papa Francisco, ¿no? Ha logrado frente a la pedofilia realmente logra romper un tema que inclusive había mucha complicidad institucional en el tema, que realmente pedir que se sancione porque es un tema anticristiano, inclusive antivalores, ¿no? Pero el otro, yo sí voy al tema, o sea, pero yo a pesar de tener hijos, de tener una pareja, de realizarme, de vivir, yo sí puedo ser puro, porque la pureza no está... La pureza muchas veces está reñida con el tema de la sexualidad, y la pureza no va por ahí. O sea, hay mucha gente que es pura, es santa. Los seres humanos debemos aspirar a ser sacros, a ser santos, a ser puros. Y el tema no va porque tenga o no tenga relación sexual, sino qué tipo de relaciones sexuales, qué tipo de hijos he creado, qué tipo de justicia estoy luchando. Yo creo que la pureza y lo sacro del ser humano no va por el tema de la sexualidad. O sea, no... El célibe porque célibe es santo, ¿no? O la mujer porque no tiene relaciones sexuales es santo. Yo creo que el tema va por otro lado. O sea, la pureza está dada por otro tipo de elementos y de contenidos humanos, ¿no? Espirituales, ¿sí? Que son el amor, el respeto, la lucha por la justicia, el tema de millón de otras cosas. O sea, por ejemplo, que aquí nosotros decimos el programa, yo creo que, por ejemplo, un tipo valioso, un tipo santo era Proaño, pero el obispo, pero a mí no me interesa, debe haber tenido alguien a quien querer, debe haber tenido, yo no sé, pero en términos humanos es un hombre que vale la pena, y es un tipo que debe, yo me acuerdo en Santa Cruz valorábamos la comida que siempre fue rica, ¿no? Y valorábamos y sabíamos además de dónde viene la comida, o sea, yo creo que parte del tema es eso del comer, saber de dónde viene también la comida. Entonces creo que hay cómo construir esas purezas y hombres santos. Yo creo que en este caso hay mucho... A mí me encantó esa película de los dos papas, porque no va en contra de nadie. O sea, yo pienso que más bien se le muestra al papa tal y como es. Un ser humano increíble, tan humano. Y él habla de que se enamoró de una mujer y que él decidió y las cosas como se le dieron. Y eso no le hace menos, eso le hace más, porque el hombre comprende, porque el hombre se da cuenta. Y eso es lo importante, porque eso le ayuda a comprender al mundo, porque él sabe de lo que está hablando. En cambio, a mí sí me preocupa, y ese es un tema que yo, por lo que trabajo en terapia todo el tiempo, yo no comparto que las personas tienen que llegar virgen al matrimonio. O sea, como yo sé decir, como una mala broma. Eso a las parejas no les conviene. A mí sí, porque me trae un montón de pacientes. Pero no se trata de eso. ¿Por qué es eso inadecuado? Porque la sexualidad es como la comida, o sea, uno tiene que aprender también de la sexualidad. No es cuestión de decir mañana qué va a pasar y cómo será. Entonces, muchas parejas que a veces vienen en diferencias, ella no sabe nada y él sabe mucho, o ella sí sabe más y él no tiene idea. Entonces, viene la insatisfacción, pero es que tú no sabes, es que no hay un calentamiento previo, como digo yo, no hay caricias previas, no hay un diálogo previo. O sea, se piensa que solamente es para procrear, y no, pues la sexualidad es la sexualidad. Es parte de lo que nos mandó la vida con hormonas, porque es el resultado de hormonas. Entonces, la sexualidad también hay que prepararse. Y yo conozco parejas que se casaron vírgenes, pasaron un año y seguían siendo vírgenes, porque no había la química. Entonces, tampoco estoy de acuerdo que una pareja tiene que experimentar por aquí, por acá, porque yo sí digo, no es que quiera ser coruchupa, pero es como, si yo estoy siendo masticado por uno y luego me botan como si fuera chicle, no, pues, yo tengo que valorarme, a mi cuerpo, a mis emociones. Yo no soy juguete de nadie, ni nadie se va a servir de mí. Tiene que ser un complemento por amor, porque ya hay un noviazgo, y porque así como antes de casarse uno ve cómo maneja las finanzas, cómo se lleva con la familia, también hay que ver cómo se maneja la sexualidad. Porque esa es una parte importantísima. Porque para mí, como bien dicen los chinitos, hay química en eso. No es solamente que me gusta, no es solamente que yo tengo que poner lo mejor de mí. Eso era siglo XIX, historia congelada.
La sexualidad es una vivencia cotidiana y eso hay que manejarlo constructivamente, hay que manejarlo de la mejor manera. Entonces sí hay que prepararse en la sexualidad. Yo no veo, o sea, que eso ayude a las parejas. Y muchas veces pasan 10, 15 años y qué es lo que dice él o qué es lo que dice ella cuando fue su primera persona en la vida. Es que yo pensé que esto era normal. Es que yo pensé que él era suficiente, pero ahora encontré otra persona y realmente no me siento bien. Y no estoy justificando, porque yo no justifico la infidelidad de ningún tipo, ni financiera, ni emocional, ni sexual, ni de nada, porque si uno tiene un compromiso, tiene que respetar el compromiso. Y no porque le toca, sino porque quiere, porque valora lo que tiene. Entonces, la sexualidad tiene que ser algo que también se tiene que preparar previamente, porque la sexualidad es lo que une a la gente. A mí cuando me dicen, ¿qué se necesita para que una pareja funcione? Yo digo, lo que les decía hace un rato, primero, para que sean enamorados o se casen, que hay un deseo auténtico de querer estar juntos, respeto y consideración, que no son negociables. Pero para que se mantenga bien una relación de pareja, hay dos cosas que son fundamentales. Una muy buena comunicación, que eso falla en muchas parejas y por eso están mal, y una vida sexual plena. Yo sí trabajo con parejas, con hombres que a veces tienen una disfunción eréctil. Eso afecta a la relación de pareja porque llega un momento que la mujer dice ya no puedo más. O a veces hay mujeres que son frígidas, hay un bloqueo ahí y el hombre dice yo no puedo más porque es una necesidad, como el dormir, como el comer, como el tomar agüita. En estos días de pandemia, de estar en cuarentena, de estar en casa, seguramente sería un momento para poder también conversar de estos temas, profundizar de estos temas. Y creo que buscar un especialista. ¿Qué es lo que usted recomendaría para las personas en estos momentos de crisis del COVID-19? ¿Como parejas? Mire, yo nunca he visto tantos problemas de pareja. En esta pandemia he visto dos cosas que me asombran y me asustan. Primero, muchas parejas se dieron cuenta que no es la persona con la que pueden convivir 24 horas durante tanto tiempo. Y hay muchísimos problemas de pareja. Y por otro lado, también veo lamentablemente que muchos padres se han vuelto impacientes porque les toca trabajar, les toca cocinar, limpiar la casa, hacer mucho más. Incluso antes trabajaban 8 horas, ahora trabajan hasta 12 horas. Y pierden la paciencia con los niños. Actualmente hay una violencia contra los niños, y no solamente física, sino también mucho verbal. Y eso está afectando, y no se dan cuenta de cómo eso, a los pobres hombres que están encerrados, que eran inquietos y salían, les afecta mucho más ahora. Entonces, esta parte de la sexualidad, más bien es el momento de poder arreglar todo lo que se pudiera arreglar. Porque la sexualidad es lo más sano, es lo más normal, es lo más saludable. Los médicos literalmente explican cómo eso ayuda a mejorar la piel, al corazón, a todo ayuda. Porque es algo beneficioso, es algo natural. Entonces, la sexualidad, la pareja, tiene que manejarle de una forma constructiva. A ver, tenemos un problema, resolvamos. Pensábamos que no nos iba bien. Yo este tiempo he trabajado muchísimo ese tema, porque digo, nunca he visto tantas parejas que quieren terminar su relación. Y no es cuestión de terminar. Yo tengo cantaretas cuando hago terapia y siempre digo, hagamos todo lo humanamente posible. Si humanamente hacemos todo y las cosas funcionan, qué bien, de eso se trata. Pero si dando lo mejor no resulta, tampoco vamos a ser necios. Pero manejemos lo mejor que podamos. Entonces, lo mismo con la sexualidad, porque no es cuestión de estar. Porque muchas veces esto va más porque las mujeres piensan que es el hombre el que siempre tiene que empezar y el que tiene que hacer todo. No, puede ser la mujer o el hombre, pero tiene que haber interés de parte de los dos. Y a veces se piensa que es cuestión de ya, un ratito como si fuera un coito y ya. No, tiene que haber un juego sexual, un calentamiento, caricias, una conversación simpática, o sea, un calentamiento sexual previo. Entonces resulta de otra manera. Si no es algo forzado, doloroso, que nadie disfruta. Manuelito. Y una relación así fraterna, respetuosa entre una pareja va a crear también lo que usted decía, hijos que también valoren y respeten o ese tipo de relación. Claro, la violencia, los dogmas, la brutalidad, lo único que va a generar es guaguas con una cantidad de problemas y con aberraciones en lo posterior, ¿no? Sí, yo creo que, porque el placer yo creo que es parte consustancial de los seres humanos, lo que usted dice, y debe ser un elemento que nos permita crecer, mejorar, o sea, ser mejores también, ¿no? O sea, a más de que nos mejore el corazón, sí, pero yo creo que es parte del tema, ¿no?
Y además la sexualidad no solamente es un tema ya de reproducción, es un tema vital de los seres humanos entendidos de otra forma, ¿no? Porque además yo creo que en este mundo, además en este país hay que controlar la reproducción, porque es un país que también tiene límites de recursos, ¿no? Hasta dónde podemos ir y además cómo se puede realmente ayudar a que la gente viva mejor. O sea, yo no sé si ahora familias con 10, 12 hijos podrían sobrevivir, por ejemplo, en el tema de la pandemia, muy jodido, no sé, cada vez los recursos se agotan, los pobres cada vez viven más jodidos. Entonces yo creo que hay que empezar también a manejar otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que además lo que decía Dario Fo, los seres humanos tienen que aprender a conocerse su cuerpo, su sexualidad, inclusive cómo funcionan sus órganos reproductivos, o sea, porque ni siquiera conocemos eso, somos así tan... Yo me acuerdo de alguno que además, como todo esto también es doloso, el tema de la sexualidad, además es un buen negocio, ¿no? Es uno de los grandes negocios del mundo, ¿no? Como la belleza, la sexualidad es otro de los grandes negocios del mundo. Había una señorita que se reconstruía el himen para casarse, por ejemplo, para ser virgen, ¿no? O sea, todo ese tipo de aberraciones y cosas que una persona que se divorcia ya no puede tener una familia feliz, ya no puede buscar una pareja. O sea, claro, hay un millón de cosas que yo creo que pero esto hay que entender dentro de un marco social, ¿no? O sea, ¿qué tipo de gente queremos construir en función no solamente de eso, sino de cómo nos relacionamos con otras gentes, de cómo podemos ir construyendo justicia, lealtades, fraternidades, amores, respetos, o sea, porque la sexualidad es parte consustancial de los seres humanos, como es la vida, como es el amor, como es todo, o sea, que no son partes o fragmentos del tema. Claro, si somos egoístas, miserables, explotadores, racistas, o sea, vamos a construir, a reproducir eso en nuestros hijos, ¿no? Totalmente. Por eso la educación es fundamental. Y la educación no es solamente saber cómo se hace, sino todo lo que uno es capaz de aprender para aplicarlo de la mejor manera. Yo sí creo mucho la diferencia entre el aprendizaje, el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Uno puede conocer hasta 10 mentiras, pero la sabiduría es lo mejor que uno sabe para tener un resultado bueno, no solamente personal, sino con su entorno, con lo que realmente le importa. Entonces, ahí, a eso me refiero yo con educación. Enseñar a las personas la diferencia entre hacer algo sin que le importe la consecuencia y hacer algo para el bien propio y de su entorno. Yo en toda la conversación existe un pensamiento recurrente que es esto de la sexualidad como una galleta. O sea, estás muy bueno, estás muy buena, ¿no? O sea, y ahora, de eso, como poder, o sea, tenemos que darle una formación diferente, pero ¿en qué etapa estamos? ¿En qué estadio podemos aportar con una formación más integral, más global de este tema tan importante dentro de la formación de la persona? Para despedirnos ya, yo agradezco mucho la presencia, Manolito, y unas últimas palabras para, no sé si es que podemos dejar en un verso, en una frase que hemos conversado en este encuentro. No hay que normalizar el vacile, porque las personas dicen, no, solo fue vacile. Antes el vacile era el guiño del ojo, ahora el vacile es pasar solamente un ratito, una noche y ya no le veo nunca más. Entonces, no podemos normalizar el vacile, porque uno tiene que darle un significado a lo que hace en la vida y asumir las consecuencias. Yo tengo mujeres que se pegaron los tragos, tuvieron el vacile y ni se acuerdan quién fue y ahora es el papá de su hijo. Y no tienen ni a quién decirle. Entonces, no se puede manejar la vida de una manera irresponsable. Si uno se ama, si uno se valora, si uno se respeta, uno va a hacer cosas buenas por sí mismo y va a hacer algo bueno por su entorno. Pero cuando uno no se valora, cuando le importa lo mismo si está bien o está mal, no mide consecuencias. Y ahí tenemos lo que muchas personas están viviendo. No se valoran, no se respetan y no les importa las consecuencias. Manuelito, nos despedimos. Yo termino con este criterio. ¿Sí? Yo creo que tenemos que valorarnos como seres humanos. Y valorar implica todo, ¿no? El cuerpo, la vida, las relaciones, los amigos, ¿no? No, yo le agradezco mucho a la compañera Alexandra. Yo creo que ha sido grato. Claro, es un tema así
enorme para seguir discutiendo, ¿no? Porque además tiene un millón de implicaciones, pero este es un tema que nos puede ayudar también mucho para entender y pensar también cómo transformar este mundo. Entonces, yo me parece grato haber estado hoy tarde con usted y ojalá podamos seguir conversando de estos temas que son vitales para nosotros, como humanidad, como personas, ¿no? Muchas gracias. Encantada, y para mí también ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, gracias a Café Francesca, gracias a todas las personas que hacen posible toda la elaboración de este programa, a todo lo que es Ave de Altura, a Socialtegia, y necesitamos que nos den un like en todas las redes que tenemos. Estamos en YouTube, en Facebook, y también en los principales directorios de podcast. Muchas gracias y nos vemos en 7 días. Quienes hacemos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, agradecemos su atención. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias, en este afán de construir responsablemente la historia. Hasta pronto.